17, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice su palabra. Lucas 17, ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene un tropiezo. Mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino y se le arrojara al fondo del mar. Jesucristo les enseñó a los discípulos, escogió 12 de ellos y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la condenación, que Jesucristo vino a este planeta Tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy Jesucristo en este pasaje les está explicando a los discípulos. Los discípulos estaban alegres, los discípulos estaban contentos, los discípulos estaban gozosos porque los demonios se sujetaban, porque Satanás mismo se sujetaba. Dijo Jesús, cuando los discípulos regresaron a él y Jesús salió al encuentro de ellos, les dijo: yo veía a Satanás caer como rayo. Satanás estaba molesto, Satanás estaba enojado, Satanás estaba furioso. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, el Hijo de Dios, había elegido a 12 discípulos y les había dado autoridad y poder para atar y sujetar toda hueste de maldad. Pero ahora Jesús le dice a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, es imposible que no hayan pruebas, que no hayan dificultades, que no hayan ansiedades. Jesucristo mismo lo dijo: en este planeta Tierra, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. El apóstol Pablo fue apedreado, fue perseguido, fue latigado. El apóstol Pablo fue perseguido por los romanos, por aquella gente que él mismo le servía anteriormente. Hoy lo comienzan a perseguir, hoy lo comienzan a buscar para hacerlo tropezar, para hacerlo caer. Querían que ya no predicara el evangelio. Al apóstol Pablo lo mandaron con cartas a perseguir a los cristianos, pero Jesucristo, cuando vio que el apóstol Pablo se había vuelto una piedra de tropiezo, cuando Saulo se había vuelto una piedra de tropiezo, vino Jesucristo, y cuando Saulo iba camino hacia Damasco con cartas, porque Saulo se había vuelto una piedra de tropiezo, pero era necesario que Jesucristo lo confrontara, que Jesús se le apareciera en el camino y lo detuviera de aquello que él hacía. Él se había vuelto una piedra de tropiezo, pero para la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios y para la misericordia de él, de su vida, de su alma, es elegido para traer el mensaje de las buenas nuevas de salvación a nosotros los gentiles. Para él fue una bendición comenzar su ministerio de esa manera, persiguiendo a los cristianos. Pero cuando él se había vuelto una piedra de tropiezo para los apóstoles que estaban en Jerusalén, Jesucristo ya estaba pensando: ¿qué voy a hacer con este Saulo de Tarso? Jesucristo ya planificaba qué es lo que iba a hacer con él. Dice la Biblia que Saulo de Tarso perseguía a los cristianos en gran manera para llevarlos presos, algunos para matarlos, otros para arrojarlos a los leones. Se había vuelto una piedra de tropiezo. Pero bendito sea Dios que lo eligió, lo escogió, lo purificó, lo santificó, lo limpió y lo mandó a predicar.
Pero cuando él se vuelve una piedra de tropiezo, viene Jesús y se le aparece cuando él iba camino hacia Damasco. Iba el apóstol Pablo con cartas a agarrar y a capturar a los cristianos. Entonces Jesús se le aparece. Jesús se le aparece en el camino y comienza a decirle: Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Estaba peleando en contra de Dios. Dios mismo le dice, una luz tronante, una luz resplandeciente, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Físicamente no estaba persiguiendo a Jesús, pero estaba persiguiendo a los apóstoles, a los discípulos. Entonces Jesús siente y él se toma a sí mismo y dice: ¿por qué me persigues? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Algunos son mano, algo otros son oreja, algo otros son cabeza, algo otros son boca, algo otros son boca, algo otros son brazos. Pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Es por eso que Jesús le dice a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? A pesar de que no lo estaba persiguiendo físicamente a Jesús, sino a su discípulo, él le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Y aquí es donde comienza, donde dijo Jesús: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene un tropiezo. Hay de aquella persona que haga caer a uno de mis pequeñitos. Hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para la misericordia. Por la misericordia de Dios y para la misericordia de la vida del apóstol Pablo, Dios lo elige, pero lo procesa. Dios viene y lo hace caer del caballo. Se le aparece camino hacia Damasco y lo hace caer del caballo. Lo deja confundido. Aquella vida que llevaba de paganismo, Dios tiene que venir con fuerza y se le presenta y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Lo tira del caballo y cae él, y él confundido escucha la voz y le dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y lo deja ciego. Lo deja ciego, lo está procesando. Ahí comienza un proceso sobre la vida del apóstol Pablo. Se había convertido en una piedra de tropiezo. Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. El apóstol Pablo Saulo de Tarso había hecho caer a muchos. Algunos, como Esteban, los habían matado a pedradas. Hoy iba con cartas de los gobernadores, de los reyes, para capturar a los cristianos y servirles de piedra de tropiezo. Hoy viene Jesús y se le aparece, lo derriba del caballo y lo deja ciego. Hoy que él está ciego, está siendo procesado. Hoy que él está ciego, viene Dios y lo está golpeando. Él se encuentra en tinieblas. Él se encuentra que ya no puede ver. Se lo tienen que llevar a una casa donde no va a comer 3 días y 3 noches. Y donde él en esos 3 días y esos tres noches va a estar siendo procesado por Dios. ¿Por qué? Porque al encontrarse sin la vista, sin poder ver, no haya para dónde agarrar, no haya para dónde ir. Pero Dios le dice: ve a ese lugar y allí yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque él le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quiere que haga? Entonces Dios le dice que se lo llevan y se lo llevan a una casa. Ahí va a llegar un profeta lleno del poder de Dios, de los que él perseguía, de los que él estaba atormentando. Ahora iba a necesitar
que ese profeta le pusiera las manos sobre sus ojos. Pero cuando Jehová Dios le dice al profeta, profeta, ve, profeta, yo te envío, profeta, yo te envío a donde está Saulo de Tarso. El profeta le dice, Señor, pero ese hombre es perseguidor de los cristianos y quieres que yo vaya. La voz le dice, la voz del Espíritu le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra, para llevar salvación a los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Pero el apóstol Pablo, como se había vuelto una piedra de tropiezo, pero por misericordia de Dios lo eligen como evangelista, como apóstol, para venir y hacer discípulos a las naciones gentiles. Gloria a Dios. Pero hoy, cuando alguien se vuelve una piedra de tropiezo, como se volvió Judas Iscariote. Judas Iscariote fue llamado al ministerio. Judas Iscariote fue elegido por Jesús. Pero Judas Iscariote se vuelve una piedra de tropiezo para la vida de Jesús, para la vida del Maestro. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote lo vendió por 30 piezas de plata, aunque así tenía que ser. Pero él elige ser piedra de tropiezo. Eliges llevar esa vida por la avaricia, por la codicia, por los deseos del dinero, de la plata. Pero al elegir esa vida y volverse piedra de tropiezo, la Biblia dice, Jesús dijo, mejor le sería aquel que sirva de piedra de tropiezo, que se ponga una piedra de molina y se la ate al cuello y se arroje por sí mismo al fondo del mar. Judas no lo hizo así, sino que Judas, al ver que él había sido una piedra de tropiezo, que él había sido alguien que hizo lo malo delante de Dios, en su desesperación vino, tomó un lazo y se fue a ahorcar, se quitó la vida. Saúl, el primer rey de Israel, se volvió una piedra de tropiezo. ¿Por qué se volvió una piedra de tropiezo el rey Saúl? Porque en vez de agradar a Dios, en vez de servir a Dios, estaba sirviendo de barrera para que Dios, estaba sirviendo de muralla para que Dios gobernara con alguien conforme al corazón de Jehová. David ya había sido escogido, pero Saúl, David ya había sido ungido, pero Saúl se estaba oponiendo a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Saúl se resistía. Él quería seguir gobernando a pesar de que Dios ya le había dicho al profeta Samuel, está desechado. Se había vuelto una piedra de tropiezo. Viene Dios y lo desechó. Lo desechó. Le dijo que ya no quería nada con él. El profeta se lo había dicho, el profeta Samuel. Pero él, como hombre, se llenó de vanagloria, de soberbia, de altivez, de orgullo. Quería la honra de los ancianos. Lo que le interesaba era la gloria de los hombres, que los hombres lo alababan. Es por eso que le dice al profeta Samuel, hónrame delante de los ancianos. Hónrame delante de los gobernadores, de los ancianos.
Eso es lo que le pide Saúl al profeta. Se había vuelto una piedra de tropiezo. Hoy está siendo una piedra de tropiezo ante la vida de David. David le tocaba reinar, pero Saúl no se quería quitar. Pero como piedra de tropiezo le iba a suceder algo terrible. David no quería tocarlo, no quería matarlo. David dijo, no lo tocaré porque es el ungido de Jehová. Entonces lo dejó. Que Dios al final tomara la decisión cómo iba a morir. Y en una batalla, cuando Saúl vio que había caído y habían perdido la batalla, él todavía estaba vivo y manda a decirle a un escudero que lo mate, que le traspase con su propia espada, porque no quiere que lo agarren los enemigos, que no lo vayan a capturar los enemigos, y le pide al escudero que lo traspase con su espada. Al haberse convertido en piedra de tropiezo, Judas se quitó la vida por sí mismo, se volvió piedra de tropiezo. Hoy Saúl, al ver que el escudero no lo quiso matar, él se arrojó sobre su propia espada, quitándose la vida. Había sido piedra de tropiezo. Es por eso que Jesús dice en su palabra, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen tropiezos, mas hay de aquella persona, mas hay de aquel. Judas fue uno de ellos. Él se quitó la vida por sí mismo. Él, al ver que lo que había elegido era malo y que se había convertido en alguien que su misma mente y su corazón ya no soportaron, buscó la salida de agarrar un lazo e irse a ahorcar por sí solo. Imagínate lo que hizo Judas Iscariote. Se había convertido en piedra de tropiezo. La palabra de Dios nos dice, ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Quizás alguien pueda decir, hermano, pero yo le hago la guerra a un hermano y a una hermana y aún no me ha pasado nada, no me sucede nada. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, porque no nos pagó Jehová conforme a nuestros caminos, sino que su misericordia, su bondad es amplia, es grande y está esperando que nosotros nos arrepintamos. Pero si alguien viene y dice, yo toda la vida voy a seguir molestando a este hermano, a esta hermana, viene Dios y, como dijo el apóstol Pablo, hay alguien entre vosotros que ha pecado. Hay alguien entre vosotros que está sirviendo de piedra de tropiezo. Tomadle, juzgadle vosotros y entréguenlo a Satanás. Imagínate entregar a alguien como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Le dijo el apóstol Pablo, al tal entréguenlo a Satanás. Satanás, despedázalo. Satanás, destrózalo. Al entregarlo a Satanás. Pero Dios no ha venido a perder las almas, sino que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces Dios es grande en misericordia y no nos ha pagado conforme a nuestros caminos. Pero hay de aquel, dijo Jesús, que diga, yo voy a salir victorioso molestando a este hermano, molestando a esta hermana. Yo voy a salir victorioso haciendo estas cosas de perversidades en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. Jesucristo mismo dijo, Dios mismo dijo, de Dios es la venganza, dejadle a Jehová la venganza. Hijitos, no os venguéis por vosotros mismos, dejen que Jehová tome la venganza. Y si Dios toma la venganza, ay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Imagina, en las manos de un Dios vivo.
y Dios comience a tratar con su vida. Comience a abandonarlo, Dios. A todo lo que Él llamó buena suerte, Dios diga, todo lo que Él dijo que era buena suerte en su trabajo, en su negocio, en sus quehaceres, en lo que Él dice que es buena suerte, pues ahora esa buena suerte que Él le llama buena suerte, que es mi misericordia, por la que Satanás no lo traspasa, no lo hace pedazo, pero ahora venga Dios y diga, como dice en el libro de Proverbios, que como no quisieron entender que Jesús, que Jehová es el Rey, que Jehová es el Dios, que Elohim es el Dios de Israel, y como no quieren entender a su ley, entonces Dios, cuando venga la calamidad sobre ellos, cuando venga la aflicción sobre ellos, sobre aquellos que desechan la ley de Dios y que dicen le vamos a hacer guerra al pueblo de Dios, y cuando Dios vea que le venga la calamidad, dice la Biblia que Dios mismo se reirá en el día de la angustia, en el día del dolor de estas personas. Imagínate, qué doloroso. Por eso es que vemos gente que le estaba yendo tan bien, que le estaba yendo tan bien en su vida, pero ahora toman un camino, una decisión de comenzar a hacer la guerra en contra de Dios, porque no la están haciendo en contra de un hermano, de una hermana, sino que Jesucristo mismo se le aparece a Saulo de Tarso, a Saulo se le aparece camino hacia Damasco y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, no se lo está haciendo al hermano, a la hermana, se lo está haciendo a Dios mismo. Y si se lo está haciendo a Dios mismo comenzará a tomar venganza. Y hay de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo. Es por eso que Jesucristo dijo, el Hijo de Dios, desde el tercer cielo vino y reveló este misterio, esta palabra de poder. Porque es una palabra de poder, de autoridad. Ay de aquel, ay, va a llorar, va a gemir, va a gritar, aunque él diga, me irá bien sin Dios. Imagínate cómo podría irle bien a alguien sin Dios. Si la muerte es una realidad. La muerte no la podemos ver, pero la muerte no respeta a gente que tenga tanta fortuna, que tenga tantos millones, que tenga tantos dólares, que tenga tantos euros, que haya hecho tantas riquezas en este planeta. Hay gente que tenía tanto dinero, tantos tesoros en esta tierra, y la muerte vino y lo reclamó y se lo llevó, o ya no están. ¿Dónde está su orgullo? ¿Dónde está su fama? ¿Dónde está su poderío? Ya no está. Ajá, y ahora viene Jesús y comienza a decirle a los discípulos, necesario es que hayan tropiezos, necesario es que en esta vida de repente vas caminando y en tiempos de lluvia hay un agujero y vas bien vestido hacia tu trabajo, pero de repente por la carretera viene un carro a toda velocidad y él no ve que hay un agujero, y tú vas en el momento adecuado, que cuando él pase sobre el agujero te va a chispear, y eso se puede hacer que sea una prueba para tu vida, porque ya vas tarde a tu trabajo, a tu negocio. Entonces tendrías que regresarte a tu casa y cambiarte, pero ya no tienes tiempo. Entonces se convierte en un tropiezo, pero aquella persona no lo quiso hacer. Él no sabía que en esa carretera se había hecho un hoyo, y él pasó a toda velocidad. Le chispeó. Pero no lo hizo porque lo quería hacer. Él pasó y no sabía que había un agujero, iba a rebotar la llanta y te iba a chispear de lodo, de agua, y te iba a ensuciar. Pero hay de aquel que, sabiendo que allí estaba el agujero y ve que alguien va pasando en ese lugar,
Y en vez de detener su carro, en vez de detener su automóvil, cuando ve la oportunidad que va pasando aquel que va limpio a su trabajo, a su negocio, y va apresurado, pero va en el momento adecuado donde esté el agujero, y el que va manejando sabe que ahí en ese lugar hay un agujero, y él comienza a acelerar para pasar cabal y comenzarlo a chispear. Se vuelve alguien culpable. Y comienza Jesús a decir, este es injusto. Este que hizo tal cosa es injusto. Es alguien que se está volviendo una piedra de tropiezo para su hermano. El que pasó y no sabía, no es culpa de él. Pero el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como pecado. Saulo sabía. Saulo de Tarso sabía y conocía la ley. No matarás, pero él quería matar y habían matado los amigos de él, los religiosos, habían matado a Esteban a pedrada. Esteban estaba lleno del Espíritu y comenzó a decir, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando él comenzó a expresar que estaba viendo esas revelaciones, él estaba en el Espíritu. Lo que le querían hacer los religiosos era apedrearlo, pero qué malo estaba haciendo Esteban, el apóstol. Qué malo es lo que estaba haciendo. Estaba pregonando la buena nueva de salvación, estaba buscando a los perdidos, estaba buscando a los abatidos, estaba buscando a los afligidos, anunciaba que Jesucristo, el Hijo de Dios, se había levantado al tercer día y había resucitado con poder. Y hoy que lo estaba anunciando, él no solo lo estaba anunciando, sino que le estaba diciendo, hoy tengo una revelación, hoy estoy viendo al aquel que se levantó. Hoy no solo lo he escuchado, sino que lo estoy viendo. Cuando los ancianos escucharon que él estaba diciendo que estaba viendo al vivo Jesús, a Jesús resucitado, lo estaba viendo sentado a la diestra del Padre, dice que no soportaron la palabra de Esteban y comenzaron los religiosos a tirarle piedra, comenzaron los fariseos a tirar la roca, porque no soportaban que el apóstol estaba diciendo que no solo había escuchado, sino que hoy lo estaba viendo en revelación. Cuando comenzaron a escuchar eso, dijeron blasfemia, estaban blasfemando y comenzaron a arrojar piedras sobre su vida. Imagínate los religiosos, Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Eso no les agradó. ¿Por qué no les agradó? Porque ellos andaban en tinieblas. No sabían que era una revelación, no sabían que era una visión. El profeta Joel había dicho, los ancianos tendrán sueño, los jóvenes como Esteban tendrán visiones. Y Esteban estaba recibiendo una revelación, aleluya. Y a ellos no les agradó, no les agradó. Esteban estaba al borde de la muerte. Esteban estaba por ser apedreado. Hoy comienza, por la misericordia de Dios, a tener una revelación, lo que el profeta Joel había dicho. Y sobre los jóvenes profetizarán, serán llenos del Espíritu. Pero ellos, ¿qué iban a saber de eso? Si ellos solo andaban en pleitos, en chambres, en herejías, en contienda, a Jesús lo perseguían los fariseos, no para aprender de él, sino para buscar una ocasión y hacerlo caer. Los fariseos se caracterizaban, aleluya, por ser piedras de tropiezo para la vida de Jesús. Pero Jesús fue misericordioso con ellos, porque a pesar de que eran piedras de tropiezo, Jesucristo les dijo, dejen que estas cizañas crezcan ahí. Son cizañas, son piedras de tropiezo,
pero dejen que crezcan. Porque los discípulos le dijeron, Señor, la cizaña ha crecido juntamente con el trigo. Arrancaremos la cizaña, arrancaremos la maldad. Déjale, dijo Jesús, que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Pero viene el día, viene la hora que mi Padre, dijo Jesús, enviará a sus ángeles a cegar, a recoger el trigo. Pero allí dirán, aten la cizaña en manojo, átenla de pies y mano y arrójenla al lago de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse de corazón. Necesario es, dijo Jesús, que vengan tropiezos. Pero hay de aquel que dice, no hombre, a mí me gusta molestar, a mí me gusta fregar, a mí me gusta agarrar a este hermano de pollito, de pato, de qué. Y comienza a molestar. Un día de esos dirá Dios, esta es una piedra de tropiezo. Ahora voy a quitar todo gozo de su vida, toda paz, toda tranquilidad de su vida, porque nada sucede sin que Dios lo permita. No muere alguien sin que Dios dé el permiso. Jesús es el primogénito de la resurrección. Jesús se levantó al tercer día. La muerte no lo pudo contener. Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Nadie se puede morir sin que Jesús esté enterado, sin que Jesús dé la orden. Nadie. Jesús tiene toda autoridad. Jesús tiene toda potestad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado. Jesús es Emmanuel. Jesús es el que había de venir y vino en carne, sangre y agua. Nos visitó, predicó. Hoy estaba hablando y estaba explicándole a los discípulos. Imposible es, imposible. Imposible es que no haya alguna clase de tropiezo. El mismo Pedro le dice a Jesús, Señor, ten cuidado de ti, porque Jesús decía, y él les dijo a los discípulos, viene el día y la hora cuando al Hijo del Hombre lo agarrarán, lo escupirán, lo abofetearán, lo llevarán cautivo, lo llevarán preso, lo entregarán ante las autoridades. Y comenzó Judas a decirle, Señor, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti. Jesús le dijo, apártate de mí, piedra de tropiezo. Pero ¿por qué le dijo Jesús a uno de los apóstoles que Dios usó en gran manera? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Jesús se lo dijo. ¿Pero por qué se lo dijo? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Viene Jesús y le dice al apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba aprendiendo del maestro, porque Jesús decía y dice, aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. El discípulo puede ser como su maestro, pero bástele al discípulo ser como su maestro. El discípulo no puede ser superior al maestro, sino que al discípulo le tiene que bastar ser como su Señor, como su maestro. Entonces, Pedro estaba aprendiendo
y estaba ahí. Y viene Jesús y le dice, apártate de mí, al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás. Un título que solo a Lucifer se le ha dado. Pero ahora viene Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué había pasado en ese momento sobre la vida de Pedro? Para que el maestro, el Mesías, el que lo conoce, el que lo sabe todo, si le dijo en ese momento, Satanás estaba caído, estaba, como le dice más adelante, siendo piedra de tropiezo. Porque él viene y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. ¿Quieres que yo tropiece? ¿Quieres que yo no cumpla lo que el Padre me ha mandado hacer? Porque él le decía, ten cuidado de ti, maestro, que tal cosa no te vaya a acontecer. No quería que fuera a la cruz. No quería que su sangre la derramara. Si Jesús vino del tercer cielo con un solo propósito: entregar su vida, poner su vida. Y ahora se aparece el apóstol Pedro, se aparece Judas Iscariote, los mismos discípulos. Pero Jesús revela, no eran ellos, era Satanás sigilosamente, astutamente, metiéndose en sus vidas, hablando por ellos, queriendo tomar el control de sus vidas, del viejo hombre. Porque Jesús le da el título de Satanás al apóstol y le dice, apártate de mí, me eres tropiezo. Apártate de mí, Satanás. Se le había metido, pero por la misericordia de Dios, el apóstol Pedro es un varón lleno del Espíritu Santo. Más adelante, el apóstol Pedro está llevando revelaciones a los gentiles. A la casa de Cornelio viene el apóstol Pedro predicando el verdadero evangelio de Dios. Cornelio lo invita, Cornelio lo busca, lo manda a buscar allá donde se encuentra Pedro, y lo van y lo llevan hacia el lugar donde moraba este varón, y se lo llevan a la casa de este varón llamado Cornelio. Y lo llevan al lugar donde Cornelio ya estaba preparando su casa, sus familiares más cercanos, y estaban atentos a la palabra que iba a llevar el apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios y hablar de las maravillas de Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos que estaban en la casa de Cornelio y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo, de tal forma que aquellos que habían ido con el apóstol Pedro, aquellos de la circuncisión, aquellos que les agradaba hablar de la circuncisión de la carne, vieron las maravillas que los gentiles, aquellos que eran tomados como perros, como gente abominable, hoy estaban siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Se maravillaron y se pusieron a decir, ¿qué es esto? También los gentiles han recibido la misericordia y el poder de Dios, han sido bautizados y les oían hablar las maravillas de Dios. Pero ahora pero antes Jesús le estaba diciendo, apártate de mí, me eres tropiezo. Y le da un título y le dice Satanás, porque se le había metido el enemigo. Pero por la misericordia de Dios, Pedro seguía avanzando, aunque con debilidad en el ministerio de Pedro, aunque con debilidad. En esa ocasión le dice Jesús que Satanás se le había metido.
cuando Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Jesús le dice, Pedro, te digo que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Tú ya me habrás negado. Y dice la Biblia que así sucedió. Pero a pesar de que el ministerio de Pedro iba caminando de esa manera, su fundamento estaba en la roca, con debilidades, con angustia, con esa forma que Jesús le dijo, Satanás se te ha metido. Pero Pedro siempre buscaba estar cerca del Maestro, aleluya. Y él quería seguir perseverando. Él se atreve a decirle cuando ve al Maestro que viene caminando sobre las aguas, él comienza a decir, yo quiero caminar también sobre las aguas. Siempre andaba buscando ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios y experimentarlo. Y le estaba permitido, porque Jesús lo había dicho. El discípulo puede hacer las cosas que el Maestro hace. Jesús es el Maestro. Entonces, Jesús estaba hablando y les estaba diciendo a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. A alguien que quiere hacer caer, mejor le fuera que se atare a su cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, respóndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciéndole, me arrepiento, perdóname. Alguien pecó y sirvió de piedra de tropiezo, pero aquel varón comprendió y dijo, no, lo que hice está malo. Voy a ir y le voy a decir, hermano, perdóname, perdóname. He sido piedra de tropiezo para tu vida, pequé contra ti, perdóname. Entonces Jesús dice, si tu hermano viene y te pide perdón, tú perdónale. Y si 7 veces, como que está jugando, 7 veces en el día, pero Jesús dijo, puede pasar de que de alguien, sobre la vida de alguien, Satanás caiga y se empodere de él. Y esa persona ya no está actuando por él mismo, sino que, así como Jesús le dijo, me eres ocasión de tropiezo, me eres tropiezo, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Jesús lo perdonó. Jesús sabía que Satanás estaba queriendo entrar a la vida de Pedro. Entonces Jesús viene y explica, si tu hermano peca contra ti y viene y te dice, hermano, pequé contra ti, perdóname. Y tú lo perdonas y él se va tranquilo. Pero de repente, de nuevo, por segunda vez, comienza y peca y te es ocasión de caer. Y después viene y se arrepiente y te dice, hermano, pequé contra ti, perdóname. De tal forma que viene 7 veces en el mismo día. Dice Jesús, perdónalo, perdónalo. 7 veces que venga, perdónalo. Dile, te perdono. Imagínate la misericordia de Dios. Imagínate la misericordia de Dios, porque Jesús le está diciendo, si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo,
me arrepiento, perdóname. Imagínate la misericordia de Dios, el amor de Dios, para que nosotros tengamos paz entre nosotros mismos. Pero ¿qué sucede? A veces alguien te comienza a molestar, alguien comienza a hacerte querer caer, alguien comienza a quererte servir de piedra de tropiezo. Pero como cristiano, como hijo de Dios, ya te cansó, ya te fastidió, ya te tiene enojado, ya te tiene molesto, ya son muchas las veces que ya vino y ya no deja de molestar, me va a sacar de la casilla, soy mecha corta, voy a explotar. Entonces Jesús dice, no vayas a explotar, que no se ponga el sol sobre tu vida. Que no se ponga el enojo sobre tu vida, que no se empodere el enojo, la ira, la contienda, el odio sobre tu vida, sino que si ese hermano viene a ti, tú tienes que decirle, hermano, te perdono, Satanás te está usando, Satanás es el malvado que se empodera de ti. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, contra demonios. Al apóstol Pedro le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Sería empoderado Satanás de él. Y entonces algún ser humano que Satanás se le metió y fue piedra de tropiezo, pero gloria a Dios al que busca al hermano y le dice, perdóname, hermano, y se le está arrepintiendo porque está volviendo en sí. No, esto que hice es malo, y va y pide perdón. Pero está el otro que no va a pedir perdón, sino que ese, dijo Jesús, ese mejor que se arroje, que se ponga una piedra de molino al cuello y él se vaya a arrojar al mar él solito, por él mismo. Porque sí quiere pedir perdón, pero el otro solo quiere seguir siendo piedra de tropiezo. Ahora Dios tomará acción, le quitará la paz, le quitará el gozo, todo le saldrá mal. Y alguien le dice, mira, hay que pasar un gato negro, que aquí, que allá. Y comienza a decir la gente de esa manera, quebraste un espejo. ¿Y qué hiciste? Porque ahora está salado. Jehová lo abandonó. La misericordia de Dios lo abandonó. ¿Por qué? Y hoy dice la Biblia que Dios se reirá de su calamidad. Imagínate al Dios que hizo los cielos y la tierra, viendo que esta persona que fue de mal corazón con los cristianos, con los hijos de Dios, hoy le está llegando calamidades tras calamidades y no paran sobre su vida. Y en vez de Dios ponerse triste, la paga que va a tener es lo que él sembró. Entonces Dios desde los cielos dice que se reirá. Imagínate. Porque será la paga de lo que estás sembrando. Dios no quiere que seamos piedras de tropiezo. Dios quiere que nosotros caminemos en amor, caminemos en paz, caminemos en gozo. Necesario, dijo Jesús, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene un tropiezo. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino a su cuello y por él mismo se arrojara. Entonces, pero está el otro que molesta tanto, pero viene donde la persona y le dice, hermano, pequé contra ti. Y Jesús dijo, si 7 veces al día viene y se arrepiente, perdónalo. Porque en esto, dijo Jesús, se conocen mis discípulos, en que saben perdonar, en que saben amar. Porque el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi discípulo, ese es mi hijo, dijo Jesús. Jesucristo
le estaba explicando a sus discípulos ocasiones de caer, cómo es que alguien cae, cómo es que alguien puede caer. Hay personas que quieren ver caer a un hermano, a una hermana, pero si eso lo hacen, se enfrentarán con Jesús, porque dijo Jesús: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, ay de él. Comenzará a llorar, comenzará a lamentar, todo sobre su vida será un dolor, será un ay sobre su vida, porque la venganza que Dios tomará será terrible, porque Él dijo: ay de aquel, y ay de aquel que caiga también en las manos de un Dios vivo como lo es Dios. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús no vino a llamar a justos, sino que a pecadores al arrepentimiento. El apóstol Pablo dijo: yo era uno de ellos, mas ahora por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo andaba predicando por Judea, por Samaria, por Galilea, por Capernaum. Andaba predicando por todos lados, donde él perseguía a los cristianos y había sido piedra de tropiezo. Hoy lo veían que él predicaba el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy él estaba predicando, hoy él estaba siendo perseguido, hoy él estaba siendo apedreado, hoy él lo buscaban para quitarle la vida, pero Dios lo guardaba en su infinita misericordia, porque Dios le había dado un mandato que tenía que llevar la palabra hasta Roma, hasta donde estaban los reyes. Dios quiso llevar la palabra también ante los reyes a través del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Ocasiones de caer. Jesucristo pronto viene por su iglesia, viene por su amada. Él quiere que nosotros perseveremos hasta el fin, pero en este planeta Tierra, Jesús lo explica, vienen ocasiones donde querrán hacernos caer. Pero cuando alguien nos quiere hacer caer, entendamos que a Dios le pertenece la venganza. Solo tenemos que tener paciencia y decirle: Señor, tú conoces mis aflicciones, tú conoces quienes me persiguen, los entrego en tus manos. Señor, yo los perdono. Señor, que se haga tu voluntad y seas tú tratando con ellos. Entonces Dios va a tratar con esas personas y será terrible para ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios comience a tomar venganza sobre ellos, llorarán, caerán en quebrantos, en dolores. Y entonces será el ay, será el crujir de dientes para ellos. Pero si vienen los enemigos, si vienen aquellos que buscan ocasión de hacernos caer y nos dicen: hermano, pequé, yo me porté mal, hablé mal contra ti. Entonces dice Jesús: perdónenlo, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado. Gloria a Dios. Cristo pronto viene, sigamos adelante, sigamos avanzando. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Jesucristo está a las puertas. Gloria a Dios.